Excelente, me alegro bien que sea hoy un buen día y que tengamos la oportunidad también de reunirnos para glorificar, para exaltar el nombre del Señor. Si, si fueran mi persona, es posible entonces que tuvieran la capacidad de detectar que hoy es un día frío. Hoy tienen frío, ¿verdad? ¿Ah? ¿Quién tiene frío? Me lo imaginé, porque yo no, esa palabra casi está fuera de mi vocabulario, casi yo no padezco de frío, pero hoy siento que está fresquito, hoy siento el ambiente bien fresquito, entonces me imagino que para algunos debe ser frío, pero bueno, gracias al Señor también por eso, que eso no nos enfría a nosotros, que el Espíritu, que el Señor que nos hace libres, también entonces caliente nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Hemos estado tocando durante estos domingos, bueno, el domingo anterior fue la primera exposición con respecto a este tema, la oración, una guerra santa. Y ese es el tema general, solamente que para cada domingo tengo un tema específico, un título particular. El tema general de esta serie de predicaciones es oración, una guerra santa. Y esta nueva serie de predicaciones, habíamos comentado, tiene como propósito presentar la oración como una verdadera guerra santa. La oración, considero yo, siempre es una lucha. Es una lucha. Y durante estos sermones, entonces, deseo que podamos reflexionar sobre cada una de esas batallas particulares que tenemos que enfrentar a la hora de orar. Y lo relevante también entonces de estar dispuestos a enfrascarnos en cada una de esas batallas, de que estemos listos, que estemos preparados, que estemos preparadas para enfrentar entonces esas batallas. La batalla de la oración. A manera de introducción, dice Mateo 18, versículos del 19 al 20, dice lo siguiente: además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Cuántos somos aquí hoy? 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Somos 21 hoy acá. ¿Está con nosotros el Señor? ¿Está ahí en medio de nosotros Dios? ¿Está ahí sentado a la par suya el Señor? El Señor promete estar cuando su iglesia, cuando sus hijos entonces se reúnen. Esa es una promesa maravillosa. Y vean qué interesante, porque el texto también está hablando de pedir. Es un contexto de oración. Cuando los creyentes, cuando la iglesia se reúne, se pone de acuerdo para pedir, para orar, para llegar delante de la presencia del Señor, es una promesa. Dios promete: yo estoy ahí, yo estoy presente. Quiero invitarles a que vayan abriendo en sus Biblias el libro de los Hechos. Hoy vamos a estar ubicados en el libro de los Hechos y vamos a ver dos textos interesantes, amplios del libro de los Hechos. Vamos a estar en el capítulo 4 y vamos a estar en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y ahí pueden entonces ustedes ir buscando en sus Biblias estos capítulos. Pero antes de entrar y que podamos leer los versículos, quiero hablar un poquito del contexto. El contexto del libro de los Hechos. ¿De qué habla el libro de los Hechos? Hechos de los Apóstoles narra los inicios de la iglesia de Cristo. Luego de la ascensión del Señor Jesús, que está narrado también ahí en los primeros versículos, en Hechos 1, versículos del 12 al 14, leemos lo siguiente: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad,
Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Vean el versículo 11, si lo tienen, perdón, el versículo 14, si tienen abierto ahí el capítulo 1 de Hechos. Dice ahí ese versículo 14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. La oración comunitaria acompañó a los discípulos de Cristo desde los mismos inicios de la iglesia. En aquellos días, siendo el número más o menos ahí en el versículo 15 habla que eran más o menos 120 personas. Esa era la iglesia, la primera iglesia, la iglesia incipiente. Es más, ni siquiera tenían idea que así se llamaban, que se llamaban iglesia. Bueno, en realidad el nombre iglesia o la palabra iglesia significa congregación, pero no se usaba de una forma como la usamos antes. 120 personas reunidas. Los creyentes habían aprendido muy bien del maestro que la oración es poderosa cuando se realiza en unidad. La primera acción después de la ascensión del Señor Jesús al cielo, de la iglesia o del grupo que quedó aquí en la tierra, fue orar. Estaban orando y lo estaban haciendo juntos, no por separado, juntos. Luego que la iglesia creció exponencialmente, creció de 120 a más de 3,000 personas. En ese momento, la oración también llegó a constituirse como uno de los pilares de este nuevo movimiento. Y dice el texto ahí en el capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Uno de los pilares de la iglesia, de la primera iglesia, fue la oración. Pero no tardó mucho la iglesia en desarrollarse sin que fuera amenazada por o incomodara a los líderes religiosos y políticos en Jerusalén. Recién en el capítulo 4, que vamos a estar ubicados en el capítulo 4, versículos 1 y 2, Lucas escribe cómo luego de haber sanado a un cojo de nacimiento, en el capítulo 3 se habla de esa experiencia. Posteriormente, en el capítulo 4, haber predicado el evangelio de Jesús, dice ahí, versículos 1 y 2 del capítulo 4, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñara al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos, arrestan a Pedro y a Juan, porque se estaba predicando el evangelio y porque se sanó a un cojo de nacimiento. Entonces se llevan a Juan y a Pedro, y luego de un interrogatorio ante toda la familia de los sacerdotes, ¿verdad? Ahí estaba toda la familia de los sumos sacerdotes, estaba Caifás, estaba Anás y bueno, y todos ellos, ¿verdad? Y no habiendo motivo de castigarlos a los apóstoles, más por miedo al pueblo que por otra razón, los sueltan, los dejan ir. Pero les dan una amenaza, les hacen una amenaza, que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Los arrestan, los tienen ahí y les dice, está bien, no, los dejan ir. No por haber sido juzgados de una manera adecuada, simplemente por miedo a la multitud, ¿verdad? Que habían visto, habían sido testigos de una sanidad maravillosa. Entonces, por miedo a la multitud, los dejan ir, pero les dicen, nunca más queremos escucharles a ustedes hablar
en el nombre de Jesús. Y los dejan ir. Esa es la situación que nos presenta entonces esos primeros versículos. Los capítulos posteriores, los capítulos del 7 al 9, son la evidencia aquí en el libro de los Hechos de una gran persecución que se desató en contra de la iglesia, de esa iglesia que apenas estaba empezando. La iglesia estaba empezando, apenas estaba dando sus primeros pasos y se desata una gran persecución contra la iglesia. ¿Recuerdan cuál fue el evento que detonó esa persecución? ¿O cómo empezó esa persecución tan fuerte? Empezó de la forma más desastrosa, con la muerte del primer mártir, Esteban, que predicaba, que defendía la fe cristiana y fue apedreado de una forma injusta. A partir de ahí, persecución. A partir de ahí, angustia. A partir de ahí, oprobio y apremio contra la iglesia. Una iglesia que estaba pasando por situaciones muy difíciles. Nos presentan esos capítulos. Y la oración comunitaria siempre fue una pertinente alternativa a la que la iglesia podía recurrir en tiempos de calamidad y dificultades. Es más, es evidente que la iglesia reaccionaba unida en oración ante los momentos de adversidad. Y eso es lo que yo quiero que veamos hoy. Cómo la iglesia en los momentos de adversidad, la manera en que reaccionaba la iglesia ante los momentos de adversidad era juntarse para orar. Juntarse para orar. Hoy vamos a hablar sobre la herramienta eficaz que es para la iglesia la oración comunitaria o la oración en comunidad. En este campo de batalla, ante las adversidades que experimentamos como cuerpo de Cristo, podemos afirmar que la oración es una guerra en comunidad. El tema de hoy es: la oración es una guerra en comunidad. El domingo anterior habíamos visto: la oración es una guerra en privado. Pero también hoy vamos a ver que la oración es una guerra en comunidad. Tenemos que estar juntos también como iglesia orando para combatir esa guerra. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es: la oración es una guerra en comunidad que hace que la tierra tiemble. Que hace que la tierra tiemble. Y vamos a leer los versículos del 23 al 31 del capítulo 4. Que por cierto, un día de estos tembló, ¿verdad? Pero no creo que haya sido por estar orando juntos, ¿verdad? Nosotros, bueno, no, por lo menos nosotros no lo estábamos haciendo. Puede ser tal vez alguna otra iglesia. Pero un día de estos tembló. ¿Sintieron el temblor? ¿Sí? No, bueno, sí fue fuertecillo. Bien, vamos entonces a los versículos del 23 al 31 del capítulo 4 de Hechos. Y leemos entonces estos pasajes. Dice así: al quedar libres, Pedro y Juan, esto sucedió después de lo que ya hemos comentado, ¿verdad? Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios y oraron de esta manera: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con los del pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste.
para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y escuchen esta petición. Y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Pedro y Juan le comparten a la iglesia los pormenores de lo acontecido con los líderes religiosos de los judíos en el versículo 23. El mensaje que los apóstoles habían recibido de estos hombres, de los líderes religiosos, fue claro y explícito. A ellos se les dijo claramente en el versículo 18, entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Los líderes religiosos, los gobernantes de Jerusalén, llaman a los apóstoles y les dicen, los amenazan, no queremos que se predique en el nombre de Jesús de nuevo. No queremos escucharlos a ustedes de nuevo con ese mensaje. ¿Cómo reaccionó la iglesia? ¿De qué manera reaccionó la iglesia? La reacción inmediata de toda la congregación fue, versículo 24, hacer unánimes una oración. Todos juntos hicieron esa oración. Probablemente había alguien que dirigía la oración, pero todos estaban conectados en esa oración. Todos se pusieron de acuerdo para estar en la misma oración. La oración inicia con un reconocimiento de dos atributos de Dios, la que acabamos de leer ahí en el versículo 24 en adelante. ¿Cuáles son esos dos atributos de Dios? Empiezan la oración con dos atributos. El primero, la soberanía de Dios, su soberanía y su poder como creador. El segundo, el primer atributo, entonces dicen, eres soberano. Señor, eres soberano. Y en segundo lugar, Señor, eres el creador de todo. Luego de la oración es una mención literal del Salmo 2, versículos 1 y 2. O sea, en media oración recitan un salmo. Salmo 2, versículos 1 y 2. ¿Y qué se hace esta mención? Para dar a conocer el cumplimiento de esa profecía. La profecía que se anunció en el Salmo 2, versículo 1 y 2, se cumplió en la comparecencia del Señor Jesús ante Herodes y Poncio Pilato. Ellos confirman lo que escribió David se cumplió en Jesús, cuando Jesús estuvo ante Herodes y Poncio Pilato. Todos los pueblos y los reyes de la tierra, dice ese texto, se levantaron en contra del ungido de Dios, solamente para cumplir lo que ya había sido revelado y determinado por la mano poderosa de Dios. Versículos 24 y 28 que leímos ahí en Hechos, capítulo 4. Aunque claramente se les había prohibido a los apóstoles seguir hablando del nombre de Jesucristo, ¿qué piden en oración? Es irónico, ¿no? Es contradictorio. Se les prohibió predicar en nombre de Jesús y la petición, la primera petición que ellos hacen en esa oración va dirigida
para que se les provea la capacidad de hablar la palabra con valentía, pero que esa palabra fuera acompañada de manifestaciones de la mano poderosa de Dios. ¿Cuáles manifestaciones? Sanidades, señales y prodigios. Y dice ahí, mediante el nombre de Jesús, que era el nombre que los gobernantes desean callar. Uso el verbo en presente. El nombre que los gobernantes desean callar. El nombre de Jesucristo. La respuesta de Dios no se dejó esperar. ¿Y de qué manera respondió el Señor? El lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. En nombre de Jesucristo, el nombre de aquel que los gobernantes querían callar. Iglesia, hermanos, hermanas, existe una guerra constante y permanente en contra de la iglesia y su Señor. No se necesita de una investigación histórica muy detallada como para llegar a una conclusión así. Simplemente basta con abrir bien nuestros ojos a los eventos actuales. La gran mayoría de la humanidad se levanta en contra de nuestra fe creacionista o de un Dios soberano. Se les enseña a nuestros niños en las escuelas: no es real que Dios creó al mundo. No es Dios quien creó las cosas. Clama un famoso poema que se llama Invictus. ¿Quién vio la película Invictus? Buena película. Este famoso poema dice lo siguiente, y por supuesto el poema inspiró el nombre de esa película. Dice así: más allá de la noche que me cubre negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta. En las azorosas garras de las circunstancias nunca me he lamentado ni he pestañeado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada, pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Voy a ser sincero, a mí me gustó la película. La película es buena. Habla de Nelson Mandela también, un excelente gobernante. Este fue el poema que inspiró a Nelson Mandela a mantenerse firme en la prisión. Estuvo durante un montón de años. Un hombre instruido ahí mismo en la prisión, llevó cursos de derecho y se graduó como abogado, y posteriormente llegó a ser presidente de Sudáfrica. Pero no deja de ser un poema lleno de humanismo, lleno de humanidad. Yo, el ser humano, la humanidad misma, es la que tiene el control de su destino, dice este poema. No existe alguien que tenga autoridad sobre mi futuro, y por tanto es un mensaje que va en contra de un Dios soberano. Nadie tiene el control de mi vida. Un mensaje que de forma implícita nos es transmitido. Dios no fue el creador, Dios no es soberano. El control está en tus manos y tú eres el capitán de tu propio destino. Es un mensaje de la humanidad.
pero que va en contra del mensaje de la iglesia. Ante la adversidad de estos tiempos, la respuesta más sabia de la iglesia es unirse para orar. Existe un poder particular en la oración comunitaria. Oigan esto. Hay un poder particular en la oración comunitaria. La oración privada, la vimos el domingo anterior, tiene maravillosas bendiciones para nosotros. Pero hay un poder particular en la oración comunitaria de la iglesia. No quiero quedar como un conspiracionista evangélico. No es mi intención. Pero la experiencia de Pedro, Juan y los primeros miembros de la iglesia me hace pensar que las tramas en contra de la iglesia no han cambiado mucho. En esta batalla, en la batalla contra todo lo que se levanta en contra de la iglesia, contra un mundo que desea hacer daño a la portadora del mensaje de la palabra de Dios, la iglesia misma se ha descuidado en la reacción que debe presentar ante todo este ataque constante. La iglesia se ha descuidado y ha dejado de practicar el poderoso recurso de la oración comunitaria. La iglesia se ha descuidado, aún en medio de tanta adversidad, aún en medio de tanto rechazo, aún en medio de una gran pandemia, con muertes, con sufrimiento, con tristeza, con dolor, con enfermedad, la iglesia se ha descuidado en la oración comunitaria. Al inicio era la reacción lógica, era la reacción inmediata. Ante la adversidad, la iglesia se unía a orar, mientras que hoy no es así. Hay mucha apatía de la iglesia cuando hacemos un llamado para reunirnos a orar, aunque sea virtual. Adrián anunciaba que pronto tendremos una semana de oración que va a concluir con una vigilia virtual todo. Yo entiendo que la reunión de oración es los jueves a las 9 de la mañana y que muchos no pueden, yo lo entiendo. Pero los domingos a las 9 de la mañana oramos también antes del culto. Posiblemente sea difícil para algunos reunirse a las 9 de la mañana antes del culto. Por tanto, tenemos las células virtuales los jueves a las 7 de la noche. Bueno, puede ser que llegue cansado del trabajo. Iglesia, espero que sea evidente mi tono irónico, que estoy hablando con ironía. Los apóstoles y los primeros creyentes siempre son un inmenso ejemplo de valentía para mí. Al leer hechos como estos, yo me hago la pregunta: ¿habré yo tenido el mismo valor que estos hombres y mujeres? La verdad es que nunca me ha tocado poner a prueba a tal punto mi valor para defender la palabra de Dios. Y es muy probable que a ninguno de nosotros nos vaya a tocar hacerlo en algún momento, así como lo hicieron los apóstoles y los primeros creyentes. Las cosas son tan fáciles en estos tiempos para la iglesia que es difícil hacer a veces la diferencia entre un cristiano y un inconverso. Se parecen mucho a veces.
y también cristiano entre comillas. En los tiempos de la iglesia primitiva era muy clara la diferencia. Era muy clara, era muy evidente. Hablemos un poco de la valentía cristiana. Así como cuando en el pasaje de los Hechos la iglesia oró por valentía, asimismo sigue siendo una petición muy pertinente y necesaria. Pero no es una valentía cualquiera. Es aquella que se utiliza con el fin de dar a conocer la palabra del Señor. Es la valentía para dar testimonio del evangelio de Jesús. Es aquella que permite que las personas que nos conocen, que están a nuestro alrededor, estén convencidos que somos discípulos de Jesús. Esa es la valentía por la que se oraba en la iglesia. ¿Cómo se llama lo contrario a la valentía? Cobardía. Cuando de nuestra boca nunca ha salido alguna palabra que indique mi preferencia a Cristo, que me identifique como cristiano. Es cuando nadie ha recibido de nuestra parte el mensaje de salvación. Cuando digo soy creyente, pero nadie nunca ha escuchado de mi parte el evangelio de Cristo. La verdad es que no importa que la persona en ese momento no tome una decisión definitiva por Jesús. En el momento en que usted presente el evangelio, porque la conversión está en manos de Dios. Dios es el que transforma las vidas. Lo que sí nos corresponde es mostrar valor para presentar el evangelio. Nosotros tenemos que sembrar la palabra, sembrar la palabra. ¿Qué les pareció la otra petición? La oración tenía dos peticiones. La primera petición era valentía para predicar la palabra. ¿Recuerdan cuál era la segunda? De que esa palabra, que esa valentía fuera acompañada de sanidades, milagros y prodigios. Esa frase se la hemos dejado a otras iglesias. Se las cedimos, tome, se las regalo. Pero no es exclusiva de un grupo solamente. Le pertenece a todo el cristianismo. Es una petición válida en momentos de angustia y opresión. Así como en la persecución que vivía la iglesia ahí en Hechos. Pero, ¿qué tal si también es pertinente para la iglesia angustiada por la pandemia del COVID-19? ¿Será pertinente para la iglesia angustiada por la pandemia del COVID-19? ¿Necesitamos sanidades hoy? ¿Necesitamos milagros hoy? ¿Acaso no sería maravilloso ver un prodigio? Una vez, narra Hechos, la tierra tembló por la oración comunitaria de la iglesia. Ya el Espíritu Santo se encuentra en nosotros, pero no necesariamente la llenura. La llenura del Espíritu Santo, esa está condicionada. Es algo que depende de nuestra disposición para entregarnos cada día más al control del poder del Espíritu Santo. Eso depende de qué tanto nosotros nos disponemos para que el Espíritu Santo tenga el control, para nosotros cederle el control. Dios es tan soberano como cuando la iglesia le oró haciendo esta petición. ¿Qué les parece a ustedes, iglesia? Si hacemos hoy la misma petición en nuestros tiempos de oración comunitaria, que el Señor nos dé valentía
valentía para predicar la palabra. Qué maravilloso sería si esa predicación fuera acompañada de sanidades, milagros y prodigios. Qué maravilloso sería. Pero esa petición la podemos hacer nosotros hoy. La podemos hacer como iglesia. Una oración en comunidad. Vamos a dejar de lado este tiempo acá y vamos a continuar, porque hay un segundo punto que dice que la oración es una guerra en comunidad. Versículos del 1 al 17 del capítulo 12, versículos del 1 al 17. La oración es una guerra en comunidad que deja a todos como locos. Suena raro, ¿verdad? Ese título. ¿Ah? Es ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, leamos para ver de qué trata esto. Capítulo 12, versículos del 1 al 17. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, ¿qué pasaba? Mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados. O sea, yo diría que los soldados hasta le daban calorcito a Pedro. Ahí estaba, dormido en medio de 2 chavalos, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmaditas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. O sea, el ángel le decía lo que tenía que hacer el pobre Pedro. Vamos a ver por qué. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas, ¿qué hacían? Estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Dejó a Pedro afuera. Pedro está a la puerta, exclamó. ¿Estás loca?, le dijeron. Ella insistía en que así era Pedro, pero los otros decían: debe ser su ángel.
Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, dice mi versión, no sé cómo dice la suya, quedaron pasmados. Quedaron pasmados, dice la NBI. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Es una oración, la oración comunitaria. La oración, cuando se hace en comunidad, deja como locos a más de uno. Vamos a ver. El rey de Judea era Herodes, dice el versículo 1. Dice que arrestó a gente de la iglesia con la intención de maltratarlos. Dice que mandó a matar a Jacobo. Vean, leerlo por encima puede ser sencillo, pero ¿quién tiene un hermano? ¿Quién tiene una hermana a la que usted está muy apegado, a la que está muy apegada? Ustedes se recuerdan de los hermanos Boanerges, de los hijos del trueno. A Juan le mataron su hermano. Al apóstol Juan le mataron su hermano. Su hermano. Y arrestó a Pedro, ya que estas acciones Herodes lo hizo porque eran del agrado de los judíos. Por su parte, versículo 5, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Un ángel llega a la prisión y despertando a Pedro lo saca de en medio de los guardias que lo custodiaban. Las cadenas de su mano se caen. El portón de la cárcel se les abre por sí solo. Caminan unas cuadras juntos y el ángel deja a Pedro ahí. Durante todo esto, el apóstol pensaba que miraba una visión. Nos dicen los versículos del 6 al 10. Cuando Pedro cae en cuenta la manera en la que el Señor lo había liberado y de que todo eso era real, fue a la casa de la madre de Marcos. Y en la casa de María, la madre de Marcos, muchas personas estaban reunidas orando. Una iglesia orando, solo que en la casa de María. Al llegar Pedro a la casa y tocar, Rode de felicidad no le abre, sino que sale corriendo a contarle a todo el mundo. ¿Cómo le contesta la gente a Rode? ¿Cómo le dicen a Rode? Versículo 15, bueno, del 13 al 15, ¿estás loca? ¿Estás loca? Lo que estás diciendo es una locura. Pedro está más custodiado que, como si fuera el prisionero más peligroso y el asesino más estricto, más disciplinado que existiera. ¿Qué te pasa, muchacha? Rode, por Dios, estás loca. No se dice cuánto tiempo estuvo el pobre de Pedro allá afuera, ¿verdad? Tocando. Hasta que los demás se animaron a abrirle. No se dice eso. Pero lo que sí dice, que cuando por fin le abrieron y lo vieron, ¿cómo dice su versión? ¿Cómo quedó la gente? Bueno, la palabra es extimi, y que significa primaria y literalmente poner fuera de posición. Eso es lo que significa la palabra en el idioma original. Desplazar. Y de ahí asombrar o estar atónito,
estar fuera de la propia mente, estar fuera de sí. Y por último, dice el diccionario Vine, estar loco. Estar loco. Existimi o existemi. Yo prefiero entonces usar la expresión que en la casa de María quedaron como locos. Quedaron como locos. Ya que considero sería la mejor manera en la que un tico haría la traducción. Sería muy fácil de entender, ¿no? Y como ya soy tico, entonces creo que es fácil entender esa expresión para nosotros. Más que todo, para que se entendiera mejor lo que está pasando en la casa de María. No estamos entendiendo lo que está pasando en la casa de María. Traducir, quedaron como locos, tampoco no es pura ocurrencia mía. No es que se me ocurrió hacerlo de esa manera. Yo tengo bases sólidas para hacer la traducción del término de esa manera y se las voy a dar. Algunas versiones dicen quedaron atónitos. A los amantes de la Reina Valera ahí está, ¿verdad? Pero no es suficiente. Dice otras, quedaron pasmados. Quedaron pasmados. Pero una pregunta, ¿qué pasa cuando alguien queda atónito? ¿O qué pasa cuando alguien queda pasmado? ¿Qué pasa cuando alguien queda atónito o alguien queda pasmado? Lo menos que hace una persona en esa condición, en ese estado, es hablar. Por lo menos así lo considero yo. Si quedas atónito, si quedas pasmado, lo menos que hace es hablar. Pero al ver el versículo 17, Pedro tiene que hacer una señal. ¿Para qué? Para que se callen. No para que volvieran en sí. O sea, si hubiera sido, despierta, hombre. No, él tiene que hacer una señal para que lo dejen hablar, para que se callaran. Había un bullón ahí cuando vieron a Pedro. Imaginemos entonces la escena. No estaban paralizados. Más bien parecían un grupo de latinos hablando de quién es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. ¿Ah? Hagamos la prueba ahora. Me reitera, o sea, todo el mundo sabe que es Pelé, ¿verdad? Me reitera que la cultura judía se parece mucho a la nuestra. Mucho a la nuestra. La gente estaba como loca en la casa de María. Ahora, la oración comunitaria no es que enloquezca a las personas, no es eso lo que quiero decir. Pero los resultados y las respuestas a las oraciones comunitarias en algunas ocasiones son para volverse locos, son de locura. No es de casualidad que en este otro contexto de angustia, en estos versículos que leímos, otro contexto de angustia, de opresión, la iglesia se dedicara otra vez a orar en comunidad. De nuevo, en momento de angustia, la iglesia de nuevo orando juntos en comunidad. Aunque explícitamente los versículos leídos no dicen que la liberación milagrosa del ángel a Pedro haya sido la respuesta de Dios a las oraciones comunitarias de la iglesia, yo creo que sí es una buena conjetura de la lectura. Yo lo creo de esa manera. No es para menos que Pedro le haya costado tanto comprender la liberación que había recibido, ya que un escape como este cumple con todos los requisitos para ser definido como de locura. En la casa de María, la madre de Marcos, estaban orando todos juntos una vez más. No se explica detalladamente cuál era el motivo específico por el cual oraban, pero la reacción de Rode nos brinda una buena evidencia que
los que estaban orando en esa casa tenían muy presente en su mente la condición de Pedro. Al ver que Dios respondió la petición, la muchachita se volvió como loca. Estaba fuera de sí. La verdad es que todo lo que sucede en esta historia del libro de los Hechos parece una locura. Pero no es una locura dañina. Más bien es la demostración que la respuesta del Señor a las oraciones comunitarias de su iglesia están por encima de la limitada razón humana. El Señor está dispuesto a sorprendernos, a dejarnos sin habla, o por el contrario, como en el caso de Rode, a hacernos actuar como locos de felicidad, a que nos sea imposible quedarnos callados. Cuando la iglesia se junta para orar, Dios hace la promesa de estar presente en medio de sus hijos. Lo vimos al inicio, en la introducción. Y los que hemos tenido el privilegio de tener estos espacios de oración, damos testimonio de esa presencia. Yo le pregunto a usted, hermano, hermana de la iglesia, ¿hace cuánto tiempo usted no disfruta de esa presencia? De la presencia de Dios cuando dos o más se reúnen. De esa estoy hablando. ¿Hace cuánto tiempo usted no disfruta de esa presencia? En nuestra iglesia el Betel somos pocos. Muchas veces me sobran los dedos de una mano para enumerar cuántos. Es muy probable que no me haga falta describir las bendiciones de la oración, porque ustedes ya la saben. Ya que imagino la mayoría está consciente de ellas, de esas bendiciones, por lo menos teóricamente. Pero ¿por qué no experimentar estas bendiciones? ¿Por qué privamos o nos privamos conscientemente de estas bendiciones? Hablamos el domingo pasado de las batallas personales que enfrentamos ante la oración privada. No son diferentes a las que enfrentamos en la oración comunitaria. Sin embargo, existe una diferencia muy evidente entre ambas. Solamente Dios sabe si usted es responsable en su oración en lo secreto. Eso solamente lo sabe Dios. Pero en la oración comunitaria es evidente su compromiso para todos en la iglesia. En la oración comunitaria nos damos cuenta el compromiso que usted tiene para con su iglesia. Si la oración en lo secreto demanda esfuerzo, la oración comunitaria demanda mucho más. Demanda mucho más. Dios responde las oraciones cuando su iglesia se enjunta en un solo sentir y parecer para orar. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios responde las oraciones cuando su iglesia se junta en un solo sentir y parecer para orar. Amén. Amén. Termino de esta manera. Una de las experiencias más reconfortantes como pastor es saber que cuento con hermanas y hermanos dispuestos a juntarse conmigo para interceder por la iglesia de Cristo. Y hoy públicamente quiero darle gracias, muchas gracias, hermanos y hermanas que se reúnen junto conmigo para interceder y para poner en práctica la oración comunitaria. Gracias. El servicio a tiempo completo en ocasiones es muy solitario, pero yo doy gracias al Señor por aquellos soldados que nos provee para acompañarnos en la guerra
en comunidad, que es la oración. La oración es una guerra en comunidad. Y las guerras nunca se ganan en solitario. Y cuando el tema es la oración, no existe mayor campo de batalla en el cual ver el poder liberador del Señor. Los apóstoles fueron librados de las manos de los gobernantes. Pero no es la única capacidad que tiene la oración comunitaria. Existe una infinidad de posibilidades cuando el cuerpo de Cristo se reúne para orar. La expectativa de muchos tipos de liberación. No dejemos de creer que cuando oramos juntos, la tierra puede temblar. La tierra puede temblar. Las puertas que nos tienen oprimidos pueden abrirse por sí solas. Las cadenas pueden romperse y caerse de nuestras manos. Y las respuestas de Dios nos pueden dejar como locos, como locos. Padre eterno, en esta mañana, que nos da la oportunidad de llegar delante de tu presencia, pero también de orar en comunidad. Estamos juntos hoy. Hoy no es fácil hacerlo, mi Señor. Pero gracias, Padre, por estos tiempos en que tú nos permitas entonces llegar de tu presencia en oración. Nuestra petición hoy va a ser la misma que la de la iglesia primitiva en los primeros años. Nuestra oración hoy es para declarar que tú eres un Dios soberano, que tú eres el Rey creador de todas las cosas. Nuestra oración hoy es para pedirte valentía, valentía para proclamar tu palabra, para ser no solamente portadores, sino también transmisores de esa palabra y que la gente sepa, que la gente conozca. Nuestra oración hoy, en medio de este tiempo de angustia, en medio de este tiempo de sufrimiento, en medio de este tiempo de opresión, es que te manifiestes con poder, que tú sanes, que tengas misericordia de los que están enfermos, mi Señor, y te glorifiques a través de eso. Que tú realices milagros, mi Señor, para que la gente mire, para que la gente vea, para que tus hijos confirmen su fe, mi Señor. Y deseamos también ser testigos de maravillosos prodigios, porque tú eres el mismo, porque tú no cambias. Quisiéramos hoy, mi Señor, experimentar y ser testigos de un temblor, no un temblor común, sino de aquel que sucede porque tu iglesia se compromete en la oración comunitaria, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Tenés entre 12 a 18 años? Te esperamos en la Sociedad del Betel, sábados a las 3:30 p.m. Cerca y personal, todos los sábados a las 6 p.m. Nos reunimos vía Zoom. Reunión de oración, jueves y domingo a las 9 a.m. Servicio dominical, 10 a.m. Iglesia El Betel en Llorente de Tibás. También hacemos transmisión vía Facebook Live. Reunión de mujeres, Faros, tercer sábado de cada mes a las 3 p.m. Células virtuales durante el mes de mayo, jueves a las 7 p.m. Iglesia El Betel.